Hoy vamos a hablar de un tema que nos introduce ya en las últimas etapas del estudio, luego de haber visto cómo se desata acá en la tierra durante 7 años, mientras la Iglesia de Cristo está en los cielos celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí en la tierra se desata un periodo que la Biblia denomina como la tribulación o la gran tribulación, y que, como se pudo ver la semana pasada, son hechos que han de acontecer y son muy terribles, donde va a haber un periodo de juicios de parte de Dios contra todo el mundo que ha rechazado a Jesucristo, así sean gentiles o judíos. Cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios por esta incredulidad y por haber rechazado al Mesías. Y también es un momento en la historia de la humanidad donde ha de ser desatada toda la maldad del hombre y también la maldad del diablo aquí en la tierra. Muchas veces pensamos eso, que el diablo va a ser desatado con sus demonios, pero también la maldad del hombre, en toda su esplendor y en toda su plenitud, va a ser el tiempo de los gentiles, dice la Biblia, el tiempo de los hombres, donde va a quedar bien en claro lo que realmente hay en el corazón de la gente, al punto tal que dice la Biblia que se va a ver matanzas y muertes aún a nivel familiar, padres contra hijos, hijos contra padres. Va a ser algo muy terrible, muy nefasto. Y decía el pastor, ¿no?, lo que nosotros ahora estamos viendo en este mundo y que nos apena, nos entristece, nos duele, no es ni de comparar con las cosas que se van a desatar cuando el Espíritu Santo y la Iglesia no estén en este mundo. También hay que destacar que ya se dijo varias veces que aún en ese momento de tanta maldad, Dios siempre va a dar la oportunidad a los hombres de que crean en el Señor Jesús como su Salvador y se arrepientan. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero lo cierto es que mucha gente va a aprovechar esta etapa para definirse en contra de Dios y de su Hijo Jesucristo, y de eso está plagado todo el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en especial, donde se ve ese aborrecimiento de la gente hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que se llama o se titula La venida de Cristo en gloria, o lo que nosotros también conocemos de estudiar la síntesis como la segunda etapa de la segunda venida de Cristo. Habíamos estudiado hace un tiempito que la segunda venida de Cristo está compuesta de 2 partes o 2 etapas. La primera, ¿cuál es? La primera etapa, ¿cómo la podríamos definir o explicar? Como el arrebatamiento. O sea, hubo una primera venida de Cristo que es cuando nació en Belén y estuvo aquí en la tierra hasta que murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos. Esa es la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo consta entonces de una etapa que es el arrebatamiento, donde hemos estudiado muy claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los otros, los que vivimos, seremos transformados, seremos llevados a los cielos y estaremos por siempre con el Señor. Después estudiamos entonces el tribunal de Cristo galardonador y las bodas del Cordero. Y mientras tanto aquí en la tierra suceden estos hechos que la palabra de Dios denomina la tribulación. Y es importante esto que estamos viendo ahora porque al finalizar esos 7 años de tribulación, de los cuales los últimos 3 años y medio se pueden denominar la gran tribulación, o sea, si durante los 7 años fueron tremendos, los últimos 3 años y medio son peores todavía. Y por eso la Biblia en Mateo menciona como la gran tribulación. Esa etapa se va a dar terminada cuando pase lo que vamos a estudiar en el día de hoy, que Cristo vuelva no a buscar a su iglesia porque ya va a estar con su iglesia, sino que vuelva a poner orden
y a dar por finalizada este periodo de tribulación. Después vamos a ver qué pasa en eso, pero es tan importante este momento que aparece en la Biblia mencionado por uno de los primeros profetas, que fue Enoc, y eso lo podemos leer ahí en el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis. El capítulo, 1 de Judas, el único capítulo del libro, los versículos 14 y 15, que dice: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo dijo Enoc, que generacionalmente fue séptimo desde Adán, o sea, uno de los primeros hombres y profetas que hubo en la tierra. Ya estaba hablando de este momento y lo decía bien clarito: el Señor es venido con sus santos millares. Después, cuando el Señor asciende a los cielos, en Hechos, lo podemos leer, capítulo 1, el versículo 11, desde el 9 podemos leer Hechos 1:9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá también como le habéis visto ir al cielo. Una profecía que todavía no se cumplió, que se da al comienzo de los Hechos de los Apóstoles y al comienzo de la Iglesia. Y si vamos a Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, el 22, en la última página, el versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesús, dice: ciertamente vengo en breve. Amén sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No sé si se acuerdan cuando habíamos hablado del tema de las versiones de la Biblia, la advertencia que Dios daba, ¿no? Al principio de la Biblia, al medio de la Biblia, al final de la Biblia, acerca de tocar la palabra de Dios, de cambiarla, de adulterarla, de quitar o de poner. Y acá es lo mismo, esta advertencia de que el Señor vuelve se viene dando desde la época de Adán hasta que la Biblia terminó de ser escrita y se cerró la profecía y también la revelación de Dios. Es importantísimo esto. Debería ser, como decimos siempre, lo que nos haga despertarnos a la mañana y nos haga dormir, saber que el Señor ya viene. Y aún para la gente que no cree en el Señor Jesucristo, este hecho va a ser definitivo, porque nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo, ¿qué cosa? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Pensemos ahora en toda esa gente que hasta el día de hoy no quiere creer en el Señor Jesús, que dicen que no existió, y si existió fue un hombre, y si fue un hombre fue un buen hombre o un profeta. Bueno, en ese momento todas esas personas que hasta el día de hoy le rechazan, lo van a ver
porque va a ser un milagro cuando el Señor venga en las nubes, como se leyó hoy en Apocalipsis 19, y todo ojo le verá. Va a ser algo impresionante. Una vez escuché que decían, bueno, porque ahora vemos que tenemos internet y tenemos los celulares y todo el mundo puede ver lo que pasa en el mundo al mismo tiempo, por ejemplo, un ataque en Israel. Pero tenemos que tener en claro que Dios no necesita de los medios humanos ni de la tecnología humana para llevar a cabo sus propósitos. Y si dice que todo ojo le va a ver, tenemos que creer que va a ser así. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Lo cierto es que el cielo, después vamos a estudiar más detenidamente, se va a oscurecer, van a pasar sucesos en los cielos, en la tierra, y se va a ver la señal del Hijo del Hombre que viene con la iglesia, o sea, que viene con nosotros. Y va a ser tan grande este suceso y tan importante que todo ojo le verá. Quizás no lo podemos entender, pero lo que nos pide la palabra de Dios es que lo creamos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, no tenemos que ser grandes intérpretes de la palabra de Dios y grandes teólogos, sino simplemente tener la fe de un niño y creer en estas cosas. Esto que estábamos viendo, entonces, sucede en una serie de eventos que aquellos que tienen la síntesis bíblica después lo pueden leer en sus casas, en la página 77 y 78 y aún 79 de la síntesis. El misionero Armando lo va relatando y son hechos muy contundentes y muy fuertes, ¿no? Y aún hay libros, hay un libro que se llama Eventos del Porvenir, muy precioso también, escrito por un hermano fiel, que es de Estados Unidos, que lo escribió hace como 70 años el libro, donde amplía lo que nosotros tenemos en la síntesis. Yo le daba gracias a Dios de cada cosa que iba leyendo estaba acorde a la síntesis. Pero por ejemplo lo que el misionero Armando dice en una oración de la síntesis, este hermano lo ampliaba en 4 o 5 páginas. A la luz de la palabra de Dios, con textos del Antiguo Testamento, con textos del Nuevo. Y es tremendo todas las cosas que han de pasar, que nosotros ahora solamente las podemos mencionar, ni siquiera vamos a poder detenernos en muchos textos, pero sí es bueno que las sepamos y aún que nos sirvan para predicar la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien que tenga curiosidad de acerca de estas cosas y nosotros, sabiéndolas, aunque sea un poco, el Espíritu Santo nos puede utilizar para predicar, para contestar. Quizás venga un hermano en Cristo convertido, que tenga errores doctrinales, que tenga mezcladas las cosas. Y bueno, nosotros tenemos que saber, la iglesia no va a ser puesta para juicio, dice la Biblia. Entonces quiere decir que no vamos a estar durante la tribulación. Así hemos sido alcanzados para misericordia y no para ira. Y así un montón de cosas que se fueron diciendo en estos domingos que nos sirven también para estar firmes en la fe y firmes en la sana doctrina. Cuando ocurre aquí en la tierra estos sucesos que se llaman la tribulación, que van a ser muy terribles, se mencionó la semana pasada, y sobre todo el castigo hacia la humanidad y también el castigo hacia Israel como nación. El hecho de que Israel haya dicho allí en el Gólgota que había que crucificar a Jesús y que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, bueno, ahí estaba Dios tomando nota de eso. Y ese momento o esos años de tribulación va a ser el momento en que Dios castigue definitivamente a su pueblo, al pueblo de Israel, y se va a desatar la furia aún de las naciones y del diablo contra el pueblo de Israel, y Dios lo va a permitir. En eso también consiste la gran tribulación, no solo la ira y los juicios de Dios, sino que parte de esos juicios van a ser dejar desatado al diablo y a las naciones para que
arremetan o vayan contra el pueblo de Dios. Siempre se nos enseñó que el diablo es como si fuese un perro encadenado y que no llega más allá de donde el dueño, que es el Señor, lo deje llegar. Bueno, imaginémonos cómo va a ser el diablo desatado, arrojado en tierra durante este periodo de la gran tribulación, y va a iniciarse entonces esta persecución sin igual contra el pueblo de Dios. Esta segunda venida de Cristo, que va a ser cuando concluya la tribulación, va a ser justamente y en parte también para que no sea aniquilado el pueblo de Israel de la faz de la tierra. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, que se mencionaba también la semana pasada. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, desde el 39 al 45. En esos 6 años, el Imperio Alemán, o Tercer Reich, mató más o menos 6 millones de judíos en toda Europa. Ahora vamos a hablar de un periodo de 7 años o 3 años y medio, donde va a desaparecer, dice la Biblia, 1/3 de todo el pueblo de Israel en el mundo. Impresionante. Si la Biblia nos dice que son como la arena de la mar y como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, imaginémonos lo que va a ser esa matanza del pueblo al punto tal de que estén a punto de desaparecer. Entonces, el Señor debe detener ese ataque del anticristo contra Israel. Y eso lo podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Todo Mateo 24 y 25 son lo que se denomina el sermón profético, y que es difícil de estudiar porque hay que tener en claro que el Señor va hablando como de distintas etapas que no son todas correlativas. Entonces, cuando uno estudia Mateo 24 y 25, conviene que lo haga con la síntesis bíblica al lado, para no confundirse. Pero en Mateo 24, el 22 dice: y si aquellos días de la tribulación no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, aún de los gentiles. Mas por causa de los escogidos, o sea, de Israel, aquellos días serán acortados. Esto es precioso, cómo se puede ver entre tanta oscuridad y entre tanta maldad la mano del Señor y el amor del Señor. Porque los atributos de Dios no desaparecen. Dios es amor, ¿no? Lo dice ese cuadrito que leemos siempre que nos sentamos acá. Pero es un texto bíblico. Dios es amor, 1 Juan 4:8. Y aún en estos días la misericordia de Dios va a estar velando para que el pueblo de Israel sea salvado. Y leamos también en Daniel, en la página 905, Daniel 11, 33 a 35. Acá es cuando el pueblo de Israel se da cuenta de quién realmente es el anticristo y empiezan a ser perseguidos, y muchas personas, habíamos dicho también, que van a descreer en el anticristo, pero van a creer en el Señor en ese momento. Dice: y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, se va a predicar el evangelio, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, quiere decir con hipocresía, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Acá nos está hablando de los mártires de la gran tribulación, de todas las personas que van a dar su vida por el testimonio de Jesucristo, que después lo amplía Juan allí en Apocalipsis. Pero fíjense, ¿no? Caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos. Por eso decimos siempre que las personas que quieran dar testimonio de Jesucristo van a tener que también dar sus vidas por testimonio, porque no van a poder hablar sin que
alguien los quiera atacar o matar. Pero acá nos dice, ¿no? Hasta el tiempo determinado. Ese tiempo determinado es lo que estamos estudiando en esta mañana, cuando el Señor venga y corte este periodo de gran tribulación. Porque aún para esto hay plazo. Es preciosa como la palabra se va revelando y se va explicando a sí misma, ¿no? Como había dicho en una oportunidad. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron viendo este cuadro como si fuese un rompecabezas. Y a algunos se les fue revelada una parte, a otros otra. Y a nosotros nos es dada toda la palabra para poder entenderla y estudiarla. Cuando llegue el Señor en esta segunda etapa, es muy distinta a la primera etapa de la segunda venida. Habíamos dicho que cuando Él vino a buscar o venga a buscar a la iglesia, lo va a hacer desde las nubes. El pastor explicó bien claro que no es o no son las nubes que conocemos nosotros ahora de vapor, sino que van a ser nubes de Dios. Va a suceder todo eso que habíamos hablado en un abrir de ojos, que se va a sonar la trompeta, se va a escuchar la voz del Señor con voz de arcángel, nos va a llevar. Bueno, todo eso el mundo no lo va a ver ni lo va a percibir. Simplemente se van a dar cuenta de que mucha gente desapareció, ya no está más. Alguna vez escuché que en Estados Unidos, como es un pueblo protestante, sean o no convertidos, tienen la cultura protestante. No sé si es cierto o no, lo leí o lo escuché, que las aerolíneas, cuando contratan pilotos, contratan a uno que sea cristiano evangélico, en todo caso, y que el otro no lo sea. Miren el pensamiento, qué perverso, ¿no? Porque ellos ya calculan que si viene el arrebato, por lo menos uno se quede manejando el avión. O sea, pero qué perversidad, en vez de convertirse o predicar el Evangelio, se aseguran de que no haya catástrofes aéreas. Ya les digo, esto hace muchos años, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, pero siempre me quedó eso, ¿no? Cómo aún en su incredulidad se están preparando para que todas estas cosas acontezcan. Y el mundo se está preparando, el diablo se está preparando, el pueblo de Israel se está preparando. El domingo pasado no se habló mucho, pero para cuando sea la tribulación, una de las consecuencias o de las cosas que tienen que pasar para que eso ocurra es que se levante el templo en Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El anticristo va a ser o va a ayudar a que eso ocurra. Ahora sabemos que es prácticamente imposible que eso pase porque donde era el templo de Salomón hay una mezquita, la famosa mezquita de la cúpula de la roca. Bueno, Dios va a hacer que eso desaparezca en un momento para que se pueda construir ese templo en el cual el anticristo, a los 3 años y medio de que empiece su gobierno, se va a querer sentar en el templo y ser adorado como Dios. Y ahí es donde se va a correr el velo. Pero dijimos que el Señor va a venir entonces con gran poder y gloria, no como vino en la primera etapa, sino como hemos leído hoy ahí en Apocalipsis, ¿no? Como el Rey de Reyes, Señor de Señores, en un caballo blanco, con todo el ejército del cielo atrás de él, que ese incluye a los ángeles y también incluye a la iglesia. Y eso también ahí en Mateo 24 el Señor lo dice. Estas son las características que tiene esta segunda etapa de la segunda venida del Señor, que las tenemos que tener en claro para no mezclar y para no confundirnos. En la primera etapa vienen las nubes y se lleva a la iglesia. En la segunda etapa también viene desde el cielo, pero esta vez en son de guerra. ¿Qué quiere decir son? Es una palabra que no se usa mucho, ¿no? Son de guerra.
Son es sonido, ¿no? Creo que en la canción de la Marcha de San Lorenzo se habla del son. Es el sonido de guerra. Viene el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en Mateo 24:30 dice, entonces, fíjense el 29, y luego de la aflicción de aquellos días, cuando termina la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Qué momento, qué tremendo momento. Nosotros vamos a estar del otro lado, vamos a estar al lado del Señor. Pero para toda esa gente que se quedó acá en la tierra, va a ser algo muy fuerte y muy duro. El Señor va a venir, como dijimos, a acabar con la tribulación y para ello va a tener que destruir al anticristo, al cabecilla de todo ese periodo. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 110, que se estuvo estudiando en estos domingos, con la profecía que decía, ¿no? Siéntate a mi diestra. Fíjense los versículos del Salmo 110, 5 y 6. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenarálas de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Esto está en completa armonía con lo que dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso es para aquellos que dicen que hay un Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento. Y si uno lee Apocalipsis capítulo 19, es el mismo Señor que va a venir a destruir al anticristo y a sus aliados. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Del 15 al 18. El 14 vamos a leer. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no hay dos dioses, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Todos los profetas vieron esta misma escena y la describieron en las dos dispensaciones, pero estaban viendo al Señor viniendo con la iglesia para destruir y para dar el pago justo a todos aquellos que le rechazaron, ya sean personas individuales o naciones, que eso también lo vamos a ver en un momento. La creación, esta creación que ahí en Romanos 8 nos dice que está gimiendo para que se acabe toda esta maldad y todo este pecado que está destruyendo el mundo, y que no lo está destruyendo el capitalismo, lo está destruyendo el pecado. Desde el momento en que Adán pecó, ya comenzó la destrucción del planeta Tierra. La agonía, hay un libro que se llama, ¿no?, La agonía del planeta Tierra. Y Adán no era capitalista. Eso es para los que ven que todo se puede medir en términos económicos o políticos, y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la creación gime y está de parto esperando la redención. Y cuando venga el Señor, se va a conmocionar la tierra. Lo leímos recién en Mateo, las virtudes de los cielos serán conmovidas, y también lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 6,
el versículo 12 a 14. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Qué tremendo momento, que también lo tenemos que creer. Pensemos cuando hay un terremoto en una ciudad, cómo se sacude todo y cómo muere tanta gente lamentablemente. Pensemos en un terremoto a nivel mundial, pensemos en cómo el cielo, dice, va a ser envuelto, dice el 14, ¿no? Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Recordemos que en la época que se escribió la Biblia, eran los libros, se desenrollaban y se enrollaban, y así va a ser conmovida también la creación de Dios, y en ese momento es el momento en el que el Señor Jesús va a llegar. Y ya no en los cielos, sino que va a pisar la tierra, y es tan clara la palabra de Dios al respecto que nos dice el punto justo donde lo va a pisar. Yo sé que Enrique lo sabe. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a poner sus pies el Señor? ¿En qué parte de Israel? En Sion. ¿Qué más? En el monte de las Olivas. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en la página 949. ¿Cómo? Zacarías, capítulo 14. Todo este libro de 14 nos está hablando de esta última etapa de la tribulación y de la venida del Señor. Si quieren anotarlo para leerlo después, Zacarías 12, Zacarías 14. Dice el versículo 3: Después saldrá Jehová, el Señor Jesús, y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaráse en sus pies aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia oriente y hacia occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal, etcétera, etcétera. Pensemos que desde el monte de las Olivas es que el Señor ascendió a los cielos. Eso que leímos ahí en Hechos, capítulo 1. Varones Galileos, ¿qué estás viendo? Desde el mismo lugar que ascendió, literalmente, en ese mismo lugar va a descender. Y uno hoy en día, hace poco estaba viendo ahí en Google Maps, y literalmente es como decir que acá está Jerusalén y el monte de las Olivas está por Pascua y Salta, más o menos. Y son literalmente dos montañas, ¿no? Una es la del monte de los Olivos o el huerto de Getsemaní, y la otra es donde empieza la ciudad y donde está el templo. Y entonces ahí va a pasar este momento y este suceso tan grande donde el Señor va a venir, como leímos recién, para pelear contra las gentes, contra aquellos que se juntaron justamente para luchar contra el Señor y contra el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en un instante. Todas las personas que vean esto, nos dice la palabra de Dios que les va a caer un gran temor, les va a sobrevenir un gran miedo. Pensemos en todo lo que acabamos de decir, y yo creo que nadie va a poder estar en pie frente a estas cosas, ¿no? Van a temblar como hojas las personas. Pero aún así nos dice la palabra de Dios que en este momento tan importante no se van a convertir,
y no van a creer en el Señor Jesús como su Salvador. Vayamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 6. Recién habíamos leído del 12 al 14. Y el 15 dice, Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Y si vamos al capítulo 9, el versículo 6, dice, y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Tremendo. Como aún el hombre cree que es dueño de la vida y de la muerte, y ni siquiera se van a poder suicidar, porque Dios no se los va a permitir. Y van a tener que sufrir el castigo de la justa ira de Dios. Ahí en Zacarías decía, el día de Jehová, así es como define la palabra de Dios a estos momentos de juicio que van a ser terribles. El día de Jehová, el día grande de Jehová, el día de la ira de Jehová. Cosas tremendas de las cuales nosotros ahora somos puestos por emisarios del Señor para librar a la gente, a las almas de todo esto. Qué responsabilidad que tenemos también para, aunque sea como dice ahí en Judas, por el temor a estas cosas se salven. Aunque sea por el temor. Es bíblico salvar a las personas hablándoles para que teman y para que tengan miedo de este momento. Uno de los hechos tan importantes que van a pasar cuando el Señor venga, y habíamos dicho que va a ser justo en el momento en el cual esté por ser destruido Israel como nación, es que en ese momento en el que el Señor viene, tanto el anticristo como los grandes capitanes de la tierra van a estar congregados en un valle en Israel, que es el valle de Megiddo o Megido, que también la palabra de Dios lo llama Armagedón. Y es una palabra que tenemos muy presente, ¿no? Cuando se menciona Armagedón, uno inmediatamente piensa en estos hechos que los hombres lo mencionan como la Tercera Guerra Mundial. El Armagedón, la Tercera Guerra Mundial. Y que es un suceso que no consta solamente de un día, sino que la palabra de Dios lo va relatando como si fuese realmente una guerra o campaña. Si leemos ahí en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 16, Apocalipsis 16:16 dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en el capítulo, ya les digo, justamente cuando habla de esto es en el 19. Acá, sí, el 19, sí. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ese momento en el cual se narran estas cosas, y que en otra parte dice que están aparejados para la batalla. De todas las veces que lo leí, no lo anoté, pero
A ver si es el 14:20. No. Bueno, habla de la batalla de Armagedón. Y cuando uno piensa en una batalla, piensa en algo que dura un momento y que termina, ¿no? La batalla de tanto. Generalmente las batallas duran poco tiempo, no duran mucho. Cuando ya duran más tiempo, se denominan guerras. La guerra está compuesta de varias batallas. Bueno, para que tengamos idea, acá cuando tradujeron la batalla de Armagedón, en realidad se está refiriendo a toda una guerra que por lo menos, según estos hombres que estudiaron la palabra de Dios, va a durar 3 años y medio. Eso después lo pueden ver ahí en la síntesis bíblica, donde se narra, por ejemplo, que los ejércitos del sur, que están liderados por Egipto, los ejércitos del norte, que están liderados por Rusia, y los ejércitos del oriente, que están liderados por China, van a ir todos a congregarse ahí en Israel y van a hacer la batalla. Primeramente, como mencionaba el pastor el otro día, contra el anticristo. Se van a rebelar contra ese rey que la profecía lo define como el rey del Imperio Romano restituido, que el anticristo va a tener aliados, que se cree que es la Unión Europea. Esa Unión Europea con el anticristo a la cabeza son los que van a hacer un pacto con Israel y le van a asegurar paz. Después de 3 años y medio rompen ese pacto. Y paralelamente a eso, la Biblia nos habla de Gog y de Magog, que se van a rebelar con el anticristo y van a querer ir a atacar a Israel. En la primera etapa de la tribulación, como el anticristo es aliado de Israel, va a defender a Israel. Y en el medio de esa gran guerra, que es la guerra por el fin del mundo, es que el anticristo se da vuelta y también ataca a Israel. Todo eso va a pasar en este periodo de 3 años y medio. Es precioso ir leyéndolo parte por parte. Pasa que son muchas horas de lectura o de textos. Pero pensemos esto, que todas esas naciones se van a rebelar primero contra el anticristo y después se van a juntar al anticristo y van a querer destruir al Señor, porque lo van a ver en ese valle donde se estaba por librar esta guerra de Armagedón, y que si después leen ahí en Ezequiel los capítulos 38 y 39, es tremendo como el ejército del norte, que es Rusia, junta a todos sus aliados y quieren ir a Israel a triunfar, porque la ven desprevenida y piensan que es fácil, y Dios mismo se encarga de destruirlos. Y es tan nefasta la matanza que hay durante ese periodo, que la Biblia dice que les va a llevar, de tantos muertos y cadáveres que van a quedar en el campo, 7 meses enterrarlos. Ahí eso está narrado en Ezequiel 38 y 39. Y en Apocalipsis, donde hemos leído, dice que la sangre va a ser tanta que llegue hasta los frenos de la boca de los caballos. Va a ser terrible. Y justamente lo que se va narrando a lo largo de toda la Escritura es que en Armagedón va a ser el momento decisivo donde el Señor los destruya, pero que la guerra se va a ir dando en todas las partes de Palestina. Ahí en Daniel menciona que toda esa guerra va a durar 1000 y pico de estadios, ahora no lo anoté, pero que eso da más o menos el largo de toda la región de Palestina. 1600 estadios. Bueno, eso si se traduce en kilómetros es casi todo el largo de la tierra de Israel. No solo va a ser ahí en Armagedón, que es un valle, que también es interesante esto porque en cualquier libro de historia uno lee sobre Armagedón o Megiddo, y ahí se libraron batallas desde el principio de la humanidad hasta nuestros tiempos.
Es un valle donde los ejércitos se juntan a pelear desde mucho tiempo. Hasta Napoleón estuvo ahí peleando. La Segunda Guerra Mundial se libraron batallas ahí. O sea, es un lugar característico donde la gente va a hacer la guerra. Ahí murió el rey Josías. Ahí fue también muerto Saúl. Es un lugar que Dios tiene puesto para esos propósitos. Y en la Biblia también lo menciona como el valle de la decisión. Ahí se define todo. Entonces, pensemos que la batalla esta de Armagedón no es una batalla como la entendemos, sino una gran guerra o una campaña donde se van a ir dando un montón de batallas y de guerras que van a finalizar ese día cuando el Señor venga a destruirlos, a juzgarlos. Y como leímos, con la espada que sale de su boca, los destruirá. Uno de los salmos proféticos que nos habla de esto es el Salmo número 2, que nosotros siempre cantamos ese versículo que dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, que es precioso. Pero el Salmo 2, en el contexto, nos está hablando también de cómo toda la gente se ha de rebelar contra el Señor, y el diablo va a aprovechar esto para rebelarse contra el Señor. En la página 570 del Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Y ahí dice, ¿no? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después, en el versículo 12, miren lo que dice: besad al Hijo porque no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Tremendo entonces cómo se va a desarrollar esta serie de eventos de calamidad y muerte, y que va a llevar incluso a ver al Señor descender con sus huestes celestiales y santas y poner punto final con muerte a todas estas personas que le han rechazado. También, cuando el Señor venga a la tierra, va a empezar a juzgar a todos los sobrevivientes de ese día del Armagedón y a todas las naciones, de acuerdo a cómo se comportaron con el pueblo de Israel. Esto lo ha dicho varias veces ya el pastor, cómo las naciones han tratado al pueblo de Israel aún durante la tribulación. Y depende de eso va a ser si pasan o entran o no al reino del milenio, que es lo que vamos a estudiar Dios mediante la semana que viene. Pero fíjense que hoy leímos ahí en Daniel que van a darle alguna ayuda, pero con lisonjas, ¿no? Hay mucha gente que va a querer aprovecharse de ayudar a los judíos, pero el Señor los está viendo y está sabiendo si sinceramente los han ayudado. Y ahí viene la profecía que dijo el Señor Jesús en Mateo 25, cuando separa, ¿no?, a las cabras de las ovejas y les dice: venid benditos de mi Padre. Y les dice: ¿por qué? ¿Cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos abrigo? Dice: cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y eso lo está hablando concretamente toda esa parte de Mateo 25, del 31 al 46, de cómo la gente se compadeció de los judíos durante la tribulación y los ayudaron. Sabemos también que en la guerra de Europa hubo mucha gente que ayudó a los judíos, aún alemanes. Los ayudaban, les daban asilo, los escondían. Hoy en día podemos ver películas de eso, ¿no?
Hay una hermana que se llamaba Corrie ten Boom, que escribió un libro que se llama El refugio secreto. Ellos estaban en Holanda y fabricaron una habitación escondida en su casa para albergar judíos durante la guerra allí en Holanda. Y todas las penurias que tuvieron que pasar, y aún fueron a la cárcel por guardar. Ellos no eran ni judíos ni nazis, eran cristianos evangélicos, pero aún pusieron su vida para poder salvar al pueblo de Dios, que son los judíos. Bueno, eso el Señor va a juzgar en ese día, que no es el juicio final, sino justamente es el juicio previo a pasar a el periodo que nosotros conocemos como el reino del milenio. Y lo más importante también que va a pasar, que ahora no tenemos tiempo de leer los textos, es la conversión del pueblo de Israel y el momento en el que por fin se van a convertir y van a creer en el Señor Jesús como su Salvador. Hoy leíamos ahí en Apocalipsis 1:7, y mirarán al que traspasaron, dice, ¿no? Y harán llanto. Eso también está ahí en Zacarías capítulo 12, harán llanto sobre él. Y en Apocalipsis 1:7, que lo resume, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Estos que le traspasaron, podría decirse que habla de los romanos, que fueron los que le clavaron las lanzas, pero sobre todo habla del pueblo de Israel, que ahí en Zacarías dice: cuando lo vean venir al Señor, ¿qué heridas son esas que tienes ahí? Y el Señor les va a responder: estas heridas me las hizo en casa de mis hermanos o de mis amigos. Y entonces van a hacer llanto sobre el Señor y se van a arrepentir de haber matado al Señor Jesús en la cruz, y se van a lamentar y se van a arrepentir genuinamente. Y es precioso porque ahí el Señor los va a perdonar, los va a restaurar. La restauración de Israel es algo de lo más hermoso que podemos encontrar en la palabra de Dios, y que Pablo lo resume en Romanos capítulo 11. Es precioso como Dios, a pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, como decía el otro día Juan, que me dijo que lea cuando piden rey y lo llaman a Saúl, siempre rechazaron a Dios como rey. En ese momento van a tener la restauración y el perdón del Señor. Como decía, todos los que quieran seguir estudiando estas cosas, les recomiendo encarecidamente que vayan a la síntesis y que investiguen y que indaguen para crecimiento personal de cada uno y bendición de la iglesia también.